Aquel día, el cielo lloraba sin consuelo. Era uno de esos lunes grises, en los que la lluvia golpea las ventanas del salón de clases, creando una melodía monótona que te invita a soñar despierto. Yo estaba en mi mundo, garabateando en mi libreta mientras el profesor de historia hablaba de batallas antiguas. Para mí, la verdadera batalla era contra el aburrimiento y el frío que se colaba por los pasillos de la preparatoria. Afuera, el patio era un lago y los árboles se mecían con violencia. Nadie saldría en el receso, eso estaba claro. Mi mejor amiga, Sofía, me dio un codazo suave. «Oye, despierta», susurró. «Tengo un plan para el almuerzo». La miré con escepticismo. Sus planes solían involucrarme en situaciones incómodas. «No me mires así», dijo riendo por lo bajo. «Esta vez te va a gustar. Vamos a comer en la biblioteca con Leo y su amigo». Mi corazón dio un pequeño brinco. Leo era el mejor amigo de Sofía y siempre hablaba de su misterioso compañero, Daniel, un chico que según ella era perfecto para mí. ¿El famoso Daniel?, pregunté, tratando de sonar casual. «Él mismo», confirmó Sofía con una sonrisa pícara. Nunca había visto a Daniel. Bueno, quizás sí, de pasada, como uno más de los cientos de rostros anónimos que deambulan por la escuela. No le ponía cara. Según Sofía, era callado, le encantaba leer y dibujar. Igual que a mí, me parecía demasiado bueno para ser verdad. El timbre sonó, liberándonos de la clase. Mientras guardaba mis cosas, una mezcla de nervios y curiosidad empezó a apoderarse de mí. «Relájate», me dijo Sofía, como si leyera mi mente. «Solo es un almuerzo». Pero ambas sabíamos que no era solo un almuerzo. Era una misión. Caminamos por los pasillos abarrotados. El murmullo de los estudiantes rebotaba en las paredes y el olor a humedad lo impregnaba todo. Llegamos a la biblioteca, nuestro refugio en días como este. Era un espacio amplio, silencioso, con ese olor a papel viejo y conocimiento que tanto me gustaba. A lo lejos, en una de las mesas redondas, cerca de los ventanales, vi a Leo. Estaba agitando la mano, y a su lado había un chico de espaldas, con el pelo oscuro y una sudadera gris. Mi estómago se encogió. Ese debía ser él. Nos acercamos. «¡Ey!», saludó Leo con su habitual energía. «Por fin llegan. Les presento a Daniel». El chico se giró, y por un instante el mundo se detuvo. Tenía unos ojos cafés, profundos y amables, que me miraron con una timidez que me resultó familiar. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Hola», dijo con una voz suave. «Hola», respondí, sintiendo que mis mejillas se sonrojaban. Sofía y Leo intercambiaron una mirada cómplice, y supe que estaba perdida. Nos sentamos, y la conversación empezó a fluir de manera sorprendentemente natural. Leo y Sofía se encargaron de romper el hielo, bromeando y contando anécdotas graciosas. Daniel y yo, al principio, solo escuchábamos, intercambiando miradas fugaces y sonrisas tímidas. Afuera, la lluvia arreciaba, pero dentro de nuestra pequeña burbuja en la biblioteca se sentía un calor especial. Descubrimos que teníamos gustos musicales parecidos, que ambos éramos fanáticos de las mismas sagas de libros y que nos encantaba pasar horas dibujando mundos imaginarios. Él sacó su libreta de bocetos. Era casi idéntica a la mía. Con manos temblorosas me la pasó. Sus dibujos eran increíbles. Criaturas fantásticas, paisajes surrealistas, retratos llenos de vida. Me quedé sin palabras. «Son asombrosos», logré decir. Él se sonrojó. «Gracias.
¿Puedo ver los tuyos? Dudé un segundo, pero sus ojos me transmitían confianza. Le pasé mi libreta, la hojeó con atención, deteniéndose en cada página con una expresión de genuino interés. Vaya, dijo finalmente, tienes un talento increíble. Me encanta tu estilo. Sentí una conexión instantánea, como si hubiéramos estado hablando el mismo idioma secreto durante años sin saberlo. Era como encontrar una pieza de tu alma en otra persona. Sofía y Leo, viendo que su plan había funcionado a la perfección, se levantaron con una excusa barata sobre ir a buscar un libro. Nos dejaron solos. El silencio que quedó no fue incómodo, sino todo lo contrario. Era un silencio cómodo, lleno de cosas no dichas. Así que empezó el rompiendo el hechizo. ¿A ti también te gusta la lluvia? Lo miré, confundida. ¿Cómo lo sabes? Señaló uno de mis dibujos, uno que había hecho esa misma mañana en clase. Era una chica sentada junto a una ventana, mirando las gotas de lluvia correr por el cristal. Sonreí. Así me encanta. Tiene algo de nostálgico y tranquilo. Él asintió. Pienso lo mismo. Es el mejor clima para leer o dibujar. Hablamos sin parar durante lo que pareció una eternidad. El tiempo voló. El timbre que anunciaba el fin del receso sonó como una interrupción grosera. Ambos suspiramos. Supongo que tenemos que volver, dije con pesar. Sí, respondió él, sin moverse. Oye, empezó un poco nervioso. Me preguntaba si, quizás, ¿te gustaría seguir hablando después de clases? Podríamos, no sé, tomar un café o algo. Mi corazón se aceleró. Me encantaría, respondí sin dudarlo. El resto del día fue un borrón. No podía concentrarme en nada. Solo pensaba en él, en su sonrisa, en la forma en que sus ojos brillaban al hablar de lo que le apasionaba. Cuando sonó el último timbre, recogí mis cosas a toda velocidad. Sofía me guiñó un ojo desde la puerta. «Suerte», me susurró. Al salir del salón, lo vi esperándome al final del pasillo, apoyado contra los casilleros, con su libreta en la mano. Al verme, se enderezó y sonrió. Esa sonrisa que ya empezaba a convertirse en mi cosa favorita del mundo. «¿Lista?», preguntó. Asentí. Salimos de la escuela juntos. La lluvia había amainado, convirtiéndose en una llovizna fina y persistente. El aire olía a tierra mojada. Caminamos bajo el mismo paraguas, tan cerca que nuestros hombros se rozaban. Fue en ese momento, bajo el cielo gris y el sonido rítmico de las gotas cayendo, que me di cuenta de que aquel día lluvioso, que había empezado tan gris y aburrido, se había convertido en el día más brillante de mi vida. Nuestros amigos nos habían unido, pero la conexión que sentimos fue solo nuestra. Y supe, con una certeza que me llenó el alma, que ese era solo el comienzo de nuestra historia. En el vasto tapiz del cosmos, la humanidad ha tejido su historia a través de las estrellas. Hemos conquistado mundos, terraformado desiertos alienígenas y plantado nuestras banderas en lunas lejanas. La Vía Láctea se convirtió en nuestro patio de recreo, un imperio de soles y planetas unidos bajo una misma bandera. Pero en toda gran historia hay sombras. En la Nustre, esas sombras eran los disidentes, los soñadores y los rebeldes, aquellos que se atrevieron a cuestionar el precio de nuestro progreso, el alma que habíamos perdido en la conquista. Para ellos no había lugar en nuestro glorioso imperio. Fueron declarados parias, una mancha en la perfecta imagen de la humanidad unificada, y así fueron exiliados, no a una colonia penal en un mundo conocido, sino a lo desconocido, condenados a vagar por el vacío sin fin, a bordo de una nave prisión,
la Odisea errante. Su destino un sistema estelar sin nombre, un punto olvidado en los mapas galácticos, del cual se esperaba que nunca regresaran. Un final silencioso para voces ruidosas. El viaje fue una prueba de resistencia. Años luz de silencio, solo interrumpidos por el zumbido constante de los motores de la nave y los susurros de una esperanza que se desvanecía. Liderados por Elara, una ex historiadora, cuya única ofensa fue recordar a la gente un pasado más libre, y Kyle, un ingeniero brillante, que diseñó sistemas que el imperio ahora usaba para oprimir los exiliados, se aferraron a la comunidad que formaron en el frío metal de su prisión flotante. Miraban las estrellas no con la maravilla de los exploradores, sino con la melancolía de los perdidos. Pero el universo, en su infinita indiferencia, a veces ofrece sorpresas. Cuando la Odisea errante finalmente llegó a su destino, un sistema con un sol moribundo de color rojo sangre, los sensores de la nave detectaron algo imposible. Una anomalía, una estructura que no debería estar allí. No era natural. Flotando en órbita alrededor de una luna helada, había una nave colosal, de un diseño nunca antes visto. Era antigua, silenciosa, y estaba cubierta de marcas que parecían cicatrices de hienes. No era humana. La decisión fue unánime. No tenían nada que perder. Kale dirigió un pequeño equipo de exploración. Al acercarse, la escala de la nave alienígena era abrumadora. Era como una montaña flotante, esculpida en un material oscuro que parecía absorber la luz. No había señales de vida, ni transmisiones, solo un silencio profundo y antiguo. Encontraron una brecha en el casco, una herida abierta en el gigante dormido, y se adentraron en la oscuridad. El interior era un laberinto de corredores silenciosos y salas cavernosas. El aire estaba estancado, cargado con el polvo de milenios. La tecnología era incomprensible. Paneles que se iluminaban al tacto, mostrando galaxias y ecuaciones que desafiaban la física humana. Descubrieron jardines botánicos con plantas que brillaban con luz propia, mantenidos en un estado de animación suspendida. Era un arca, un museo, un testamento de una civilización que había desaparecido hacía mucho tiempo. En el corazón de la nave, en una cámara que parecía un planetario, encontraron el núcleo. No era un motor, sino algo mucho más profundo. Una esfera de luz pulsante, contenida en un campo de energía. Elara, con su conocimiento de lenguas antiguas y simbología, se acercó. Al tocar la consola cercana, las imágenes inundaron su mente. Vio la historia de los constructores de la nave, una raza pacífica de exploradores cósmicos, llamados los arquitectos. Vio cómo viajaban no para conquistar, sino para sembrar vida y conocimiento. Y entonces vio su Mayo Ere Creación An, el corazón del Génesis Anla, esfera de luz. No era una fuente de energía, era una herramienta de creación. Tenía el poder de terraformar mundos en una fracción del tiempo que le tomaba a la humanidad, de manipular la materia a nivel subatómico, de crear vida a partir de la nada. Era una tecnología que podía rehacer el universo. Los arquitectos la habían escondido, temiendo que cayera en las manos equivocadas. La nave no estaba abandonada, estaba esperando a aquellos que fueran dignos. Cuando Elara compartió su descubrimiento con los demás exiliados, la nave prisión se llenó de un debate feroz. El poder que tenían en sus manos era inimaginable. Un grupo, liderado por un ex militar llamado Rorik, vio una oportunidad de venganza. Con el corazón del Génesis, podrían regresar al imperio no como exiliados, sino como conquistadores. Podrían derrocar al gobierno que los desterró, construir un nuevo orden a su imagen y semejanza. Podrían hacer que el imperio pagara por sus crímenes. La tentación de la justicia, o quizás de la venganza, era poderosa, pero Elara y Kale vieron un camino diferente. Volver a casa significaba repetir el ciclo de violencia y poder que los había llevado al exilio en primer lugar. ¿No se convertirían en los mismos tiranos que despreciaban? Los arquitectos no habían dejado un arma, sino una herramienta de creación. Vieron en el corazón del Génesis no una espada, sino una semilla, la oportunidad de empezar de nuevo. Argumentaron que su verdadero propósito no era arreglar un hogar roto, sino construir uno nuevo. Lejos de la política y la corrupción del imperio, en ese sistema estelar olvidado, tenían la oportunidad de crear una civilización basada en los ideales por los que fueron exiliados, a libertad, conocimiento y cooperación. Podrían usar el poder del Génesis no para destruir, sino para construir, para transformar esa luna helada en un paraíso, a nuevo Eden, para convertirse en los guardianes del legado de los arquitectos,
no en sus corruptores. La tripulación se dividió. La promesa de volver a casa, de ver a sus familias, de reclamar sus vidas, era un canto de sirena casi irresistible. Rorik jugaba con sus miedos y su resentimiento. Les prometía gloria y justicia. Nos quitaron nuestro hogar, gritaba en los pasillos de la nave. ¿Vamos a quedarnos aquí y dejar que ganen? El Ara, por otro lado, apelaba a su esperanza y a su sabiduría. Nos quitaron un hogar, sí, respondía con calma, pero nos dieron la oportunidad de construir 1000 más. ¿Qué es más valiente? ¿Regresar para pelear una vieja guerra o quedarnos para empezar un nuevo futuro? La tensión llegó a un punto crítico. Rorik y sus seguidores intentaron tomar el control de la nave alienígena por la fuerza, creyendo que la decisión era demasiado importante para dejarla en manos de soñadores. Se produjo una lucha en los silenciosos corredores del arca, un eco de la violencia que habían dejado atrás. Kyle y sus ingenieros, usando su conocimiento de la Ojizue Henchi, lograron defender la sala del núcleo, sellándola. El enfrentamiento dejó una herida profunda en la pequeña comunidad de exiliados. Se dieron cuenta de que la batalla por el futuro de la humanidad no se libraría con naves y armas, sino con ideas y elecciones. Finalmente, el Ara propuso un compromiso. No tomarían una decisión final de inmediato. Primero, aprenderían, usarían el vasto archivo de conocimiento de los arquitectos para entender completamente el poder que tenían. Usarían una pequeña fracción del poder del Génesis para hacer habitable su nueva luna, para crear un refugio seguro. Crearían un nuevo hogar, un puesto de avanzada de la humanidad en el borde de lo desconocido. Y desde allí, observarían, estudiarían el imperio a la distancia, esperarían el momento adecuado. Quizás un día regresarían, no como vengadores, sino como salvadores, ofreciendo no conquista, sino una nueva forma de vivir. O quizás simplemente construirían su propia utopía, un faro de esperanza en la oscuridad, dejando que el viejo mundo siguiera su propio camino. La elección no se hizo, simplemente se pospuso. Los exiliados, los parias de la humanidad, se convirtieron en los guardianes de su mayo héroe secreto y su más brillante esperanza. En un sistema estelar olvidado, al borde de la nada, comenzaron a construir el futuro. Y la pregunta quedó flotando en el silencio del espacio. ¿Volverían alguna vez a casa o ya estaban en ella? El destino de la humanidad, como la luz del corazón del Génesis, estaba en sus manos, pulsando con un potencial infinito. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustan las historias que exploran los grandes dilemas de la humanidad, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Déjanos un comentario con lo que tú habrías hecho en su lugar. ¿Venganza o un nuevo comienzo? Nos vemos en la próxima historia. En un rincón polvoriento de la ciudad, donde los sueños a menudo se desvanecían antes del amanecer, vivía un joven llamado Leo. En su mundo no estaba hecho de lujos, sino de libros prestados y la determinación de su madre, que trabajaba sin descanso para que él tuviera un futuro mejor. Y ese futuro llegó en forma de una beca completa para la academia más prestigiosa del país, la Academia Northwood. Para Leo, era como si le hubieran entregado las llaves de un universo completamente nuevo. Al cruzar por primera vez las imponentes puertas de hierro forjado de Northwood, Leo sintió una mezcla de asombro y un nudo en el estómago. El campus era un mar de césped perfectamente cortado, edificios de ladrillo, con hiedra, trepando por sus muros, y estudiantes, vestidos con uniformes impecables que costaban más que el alquiler de su casa. Se sentía como un pez fuera del agua, un gorrión en un nido de pavos reales. Pronto descubrió que su beca, su llave dorada, también era una etiqueta. Para un grupo de estudiantes liderados por un chico llamado Marcus, Leo no era más que el becado. Marcus, cuya familia prácticamente era dueña de media ciudad, veía a Leo no como un compañero, sino como una anomalía, una mancha en el lienzo perfecto de Northwood. El acoso comenzó de forma sutil, comentarios sarcásticos en los pasillos sobre su ropa desgastada, risas ahogadas cuando respondía en clase, con un entusiasmo que ellos no compartían. Leo intentaba ignorarlo, concentrándose en sus estudios. Se pasaba las horas en la biblioteca, devorando libros, encontrando refugio en las palabras y las ecuaciones. Las clases eran su santuario, el único lugar donde se sentía valorado por su mente y no juzgado por su cartera. Pero Marcus y su grupo se volvieron más crueles. Un día, accidentalmente derramaron un batido caro sobre su único libro de texto de historia, dejándolo pegajoso e ilegible. Otro día, escondieron su mochila, haciéndole llegar tarde a un examen importante. La peor vez fue cuando manipularon su proyecto de ciencias,
una maqueta de un sistema solar en la que había trabajado durante semanas, rompiendo los pequeños planetas que había moldeado con tanto cuidado. Cada incidente era una pequeña aguja clavada en su confianza. Empezó a caminar por los pasillos con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. La alegría que sintió al recibir la beca se estaba convirtiendo en una pesada carga de ansiedad. Seisensha solo, increíblemente solo, no quería preocupar a su madre. Ella ya tenía suficientes batallas que librar, así que sufría en silencio, preguntándose si realmente pertenecía a ese lugar. Una tarde, mientras estaba sentado solo en el patio, tratando de pegar las piezas rotas de su proyecto de ciencias, una chica llamada Sofía se acercó. Sofía era conocida por ser brillante y un poco solitaria, siempre con un cuaderno de dibujo en la mano. Se sentó a su lado sin decir nada al principio, simplemente observando sus torpes intentos de reparación. «Eso es obra de Márquez, ¿verdad?», preguntó finalmente con una voz suave. Leo asintió, sin levantar la vista, avergonzado. «Son unos idiotas», continuó ella. «Creen que el dinero les da derecho a ser crueles, pero no es así». Sofía sacó un pequeño tubo de pegamento especial de su mochila, y un par de pinzas. «Déjame ayudarte», dijo. «Soy buena con las cosas pequeñas». Ese pequeño gesto de amabilidad fue como un rayo de sol en el día más nublado de León. Por primera vez en meses, no se sintió completamente solo. Sofía y él empezaron a hablar, descubriendo que compartían un amor por el arte y la ciencia, y una sensación de no encajar del todo. Ella le contó que, aunque su familia tenía dinero, nunca se sintió parte del círculo de Márquez, a quienes consideraba superficiales y vacíos. La amistad con Sofía le dio a Leo una nueva fuerza. Ya no caminaba con la cabeza gacha, empezó a devolver las miradas, no con desafío, sino con una tranquila seguridad. Sofía lo animó a hablar con el señor Harrison, el consejero escolar, un hombre de aspecto amable que siempre tenía la puerta de su despacho abierta. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Leo finalmente contó su historia. Le habló de los comentarios, de los proyectos arruinados, del sentimiento de aislamiento. El señor Harrison lo escuchó con atención, sin interrumpir, asintiendo con empatía. Cuando Leo terminó, el consejero le aseguró que había hecho lo correcto al hablar, y que tomarían cartas en el asunto. La escuela inició una investigación. Márquez y sus amigos fueron llamados al despacho del director. Al principio, lo negaron todo, pero las evidencias, incluyendo el testimonio de otros estudiantes que habían presenciado el acoso, pero tenían miedo de hablar, eran abrumadoras. Las consecuencias fueron serias en suspensión y la obligación de participar en un programa de sensibilización sobre el acoso. Pero la verdadera victoria para Leo no fue el castigo de Márquez. Fue algo mucho más profundo. La noticia de su valentía se extendió por la escuela. Otros estudiantes que habían sido víctimas silenciosas del mismo grupo se acercaron a él, agradeciéndole por haber roto el silencio. Se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Creó un pequeño club de apoyo, un espacio seguro, donde los estudiantes podían compartir sus experiencias, sin miedo a ser juzgados. Sofía, por supuesto, fue la cofundadora. El proyecto de ciencias que Márquez había intentado destruir se convirtió en un símbolo de resiliencia. Con la ayuda de Sofía y otros nuevos amigos, Leo no solo lo reparó, sino que lo mejoró. Añadió detalles intrincados, un pequeño motor para que los planetas giraran, y luces LED para representar las estrellas. El día de la Feria de Ciencias, su proyecto no solo ganó el primer premio, sino que se convirtió en una pieza central de la exposición. Cuando subió al escenario para recibir su medalla, Leo miró a la multitud, vio a su madre entre el público, con lágrimas de orgullo en los ojos, vio a Sofía sonriéndole y vio a muchos otros compañeros aplaudiendo. No por el becado, sino por Leo, el chico que había demostrado que la inteligencia y el valor no tienen nada que ver con el dinero. Márquez estaba allí, observando desde el fondo, con una expresión que ya no era de arrogancia, sino de algo parecido al respeto, o quizás a la reflexión. Leo se dio cuenta de que la Academia Northwood ya no era un lugar hostil, se había convertido en su lugar, un lugar que él mismo, con su coraje y amabilidad, había ayudado a transformar. La beca le había abierto las puertas de la academia, pero fue su propia fuerza interior, encendida por la chispa de la amistad, la que le permitió conquistar verdaderamente ese nuevo universo. Y al final, Leo aprendió la lección más importante de todas. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres, y en el coraje que demuestras cuando te enfrentas a la adversidad. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.